También el domingo pasado, la primera parte que vimos del mensaje acerca de qué piensa la gente de la resurrección, y vimos en Mateo capítulo 28, que hasta el día de hoy, 28 capítulos 12 al 15, los soldados llevaron una versión, fueron los primeros que tuvieron una experiencia de la resurrección. Recuerden eso, ¿no? No lo vieron resucitación. La primera experiencia de resurrección la tuvo ¿quién? Los soldados romanos. Y van y cuentan todo esto y finalmente les compran su conciencia y hasta el día de hoy se cree que Jesucristo no resucitó. Vimos un video donde se le preguntó a personas del pueblo judío de diferente edad, de diferente tiempo, diciendo, no lo conozco. De ahí que tenemos que orar, no solo por ellos, sino a todo aquel que no conoce a Jesucristo. Y necesita saber que el único que nos lleva a la eternidad es Jesucristo resucitado. Si Jesucristo no resucitó, nada sirve lo que estamos haciendo. Vayan a la primera de Corintios capítulo 15. Es muy importante que como iglesia, usted como creyente tenga claro la doctrina de la resurrección, porque hay comunidades o religiones o sectas o póngale el nombre que quiera, corrientes evangélicas que no creen, escúcheme bien, no creen en la resurrección. Aún más, hay unos que se bautizan por personas ya fallecidas. Si ustedes se meten a Google, algunas personas ya se bautizaron por los Beatles, ¿sí? Por el grupo británico, ¿sí? Se bautizaron. Y es válido que usted se bautice por ellos para darle salvación. Entonces, mire, entonces uno dice, ¿será cierto, pastor? Pues si usted conoce la palabra de Dios, usted va a decir, eso no es cierto, eso es inválido, eso es una herejía, eso no está en la Biblia. Por eso tenemos que conocer bien la doctrina de la resurrección para que cuando alguien presentándole usted el evangelio posiblemente le diga, pero yo no creo que Cristo esté resucitado. Y usted tiene que demostrarlo bíblicamente que es una verdad. Vamos a ver esta mañana lo que Pablo se refiere en cuanto a la resurrección. Vamos a decir en esta mañana 4 elementos que Dios me permita llevar. Primero, Pablo refiere que la resurrección fue un hecho real histórico. Eso fue algo real. ¿Cómo lo demostramos? Vayan a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 y se explica por sí mismo. Aún más, el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9 predijo su muerte y su resurrección. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, padezca, muera y resucite. Él mismo lo predijo, lo profetizó, y eso se cumplió literalmente. Sí, fue entregado, fue crucificado, murió y resucitó. Entonces Pablo, que no estuvo en ese escenario, escúcheme bien, Pablo lo cree y lo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿Pablo estuvo en el momento de la resurrección? No. ¿Vio a Jesucristo resucitado? Sí, pero no en ese tiempo. ¿Lo vio vía qué? Damasco. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo y lo vio, el resplandor ya de su gloria. No lo pudo ver como vio Pedro caminando por Galilea, pero vio su gloria y su voz y dijo, este es el Cristo resucitado. Y no tuvo menor duda. Miremos versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Ahora, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis ¿qué? En vano. Pues somos salvos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibiste. Cristo ¿qué? Murió. Importante eso, ¿no? Por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Tenga claro eso. Él no murió por un ser víctima o porque le tocó, no, él se entregó a sí mismo, el Padre no lo escatimó y él mismo se ofreció en forma voluntaria, pero tenía una razón, no simplemente morir y decir, ah, qué dolor, qué angustia, qué tristeza, por nuestros pecados, por su pecado y mi pecado. Ahora luego, conforme a las escrituras, ¿significa que eso estaba profetizado? Sí. ¿Se cumplió? Sí. Por eso Pablo está haciendo este recorrido, para que tenga claro que esto fue un hecho real e histórico y profético. Luego, ¿y qué fue qué? ¿Por qué usa la palabra sepultado? Porque si no es sepultado no puede resucitar, ¿se sabía? Entonces, ¿dónde lo sepultaron? No, ni idea. Pero si es verdad lo sepultaron, no tenemos razón. Pero la Biblia es clara. Si usted ve los evangelios, José de Arimatea, ¿qué hace? Va donde Poncio Pilatos
Dice, oye, Poncio, déjanos por favor al menos bajar con dignidad el cuerpo de nuestro amado Salvador. ¿Ustedes saben qué hacían con los cuerpos que eran clavados en la cruz? Se los comían los animales carroñeros. Una forma tan indigna, no solo la muerte tan indigna, sufriente, sino su resultado final era ser comido. Y se podría, eran pútridos en el tema de estar crucificados, lo que hizo el general romano Pompeyo cuando tomó todos los esclavos, ¿se acuerdan? Y los clavos de aquí hasta Roma, hizo una carretera absoluta y murieron ahí. Y José Arimatea dice, mi maestro no merece eso, déjame bajarlo con dignidad, lo tomaron y lo pusieron en un lienzo, lo pusieron y lo sepultaron a escondidas. Exactamente. Todo era visible, todo el mundo. ¿Usted cree que no habían curiosos? Ya, mire, allá, y lo bajaron. ¿Y de dónde lo van a poner? Pues, ¿sabe? Allá. Había un lugar que José Arimatea había regalado y había entregado al maestro. El Señor estuvo en una de las mejores, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, a nuestro Salvador. Por eso siempre insisto que no es presunción, pero todo lo que usted haga con el Señor, haga con excelencia. Póngase lo mejor para el Señor. Ponga la mejor actitud para el Señor. Si va a hacer una actividad, hágala con lo mejor que pueda. Y hágala con lo mejor, lo que la mejor actitud. No lo haga por lo que me sobre, tal vez, si alcanza. No, póngale todo el esfuerzo. Y eso fue el resultado de la sepultura. Ahora sigamos leyendo bien interesante. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces Pablo está diciendo, esto no es un invento mío, sino que una sepultura, todos lo vieron y ahora resucitó. Sigamos leyendo. ¿Y que apareció a quién? Y después a los, ¿es verdad? ¿No? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces yo me pregunto, 500 personas se estarán. ¿Usted cómo pone de acuerdo a 500 personas? Oiga, diga que usted es más tranquilo, es muy difícil. Pone a 4, a 5, a 500. ¿Por qué Pablo hace ese número? Porque es muy difícil que usted ponga de acuerdo a 500. Entonces era una verdad absoluta y real. Y luego dice ya otros, perdón, de los cuales muchos viven aún y otros ya que. Después apareció a Jacobo, hermano de Jesús, y después a todos los, que no quedó, hasta Tomás, a todos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció quién, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Aquí Pablo dice que él es apóstol, confirmado. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido, toda persona que se llama apóstol es aquel que vio a Jesucristo resucitado, tuvo una relación con él y lo vio resucitado. Por eso hoy día no hay apóstoles. Pero pastor ahí en la televisión sale y sale el apóstol, no, eso no existe, cuidado, eso no es real. El apóstol, el último fue el apóstol Pablo, ahí está. Muy bien, seguimos. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles que no son dignos de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Muchos dicen que estoy de acuerdo que el aguijón en la carne para Pablo era eso. El dolor de haber sido un perseguidor. Los ojos, pues sí molestan. Y ahí tiene un escribiente, pero era ¿qué? Ese dolor de ver que fue uno de los que persiguió a la iglesia. Eso era un dolor indecible. Mire, él se sentía perdonado, sí, pero la memoria nunca se borra. Escúcheme, nunca. Lo importante es que usted lo que recuerde no lo recuerde con amargura, con dolor, con tristeza. Porque nadie me puede decir, pastor, yo perdono y eso se olvidó. No, eso no es cierto. La memoria tiene es una arte maravilloso que Dios hizo. La diferencia es que usted no vive con esos recuerdos de dolor. Esa es la diferencia. Pablo siempre le decía a todos, yo fui un perseguidor, pero ya no vivo yo, sino vive que Cristo en mí. Ah, eso es victoria, eso es diferente. Es otra perspectiva que usted le da a su memoria de sus pecados o de su dolor. Es muy diferente. Ahora, muy bien. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primer punto. Pablo refiere que la resurrección fue un hecho real e histórico. Y este versículo está diciendo, tengo tantos testigos que es imposible que alguien niegue la resurrección. Entonces usted puede tomar este versículo. Ahora, nadie muere por una mentira. ¿Usted ha visto que alguien muera por una mentira? A lo último, cuando sabe que es una mentira, dicen, no, ¿por qué los apóstoles murieron? Porque
supieron que era una verdad y murieron por fe, por una verdad de Jesucristo. Entonces, primer punto, recuérdelo, la resurrección es un hecho real, real, es algo que pasó y que es una verdad absoluta, es parte de la columna vertebral de nuestra fe, y lo vamos a ver. Segundo, Pablo refiere que la resurrección tiene una gran importancia y valor para el creyente. Veamos los versículos que nos hablan de eso. Vayan ahí en los versículos 12 y 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no es resurrección de los muertos, eso lo dicen los saduceos, porque si no es resurrección de los muertos, tampoco Cristo, ¿qué? Está haciendo una reflexión. Pablo no está negando, sino está diciendo, bueno, a ustedes lo niegan y si Cristo murió y no recibe, es verdad, entonces Cristo no resucitó bajo esa teoría de ustedes. Sigamos leyendo. Y si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación y vana también en nuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? La palabra vana significa algo de falta de realidad. Es vano, es irreal, es hueco, es vacío. Entonces Pablo está diciendo dos cosas importantes. La importancia de la resurrección es porque nuestra fe no es vana, es firme y tiene que esperanza. Entonces, cuando dice Pablo que si Cristo no resucitó y nuestra fe es vana, significa que una fe sin firmeza y sin esperanza. Y eso no funciona así. Cristo resucitó, entonces mi fe es que de fuerza y de esperanza. Y lo segundo que dice Pablo es que la predicación también es vana. La predicación está hablando que el evangelio que predicamos no tiene valor alguno y es otra filosofía y otra forma de simplemente palabras, cháchara, otra filosofía, otra forma de ver la vida. Y Pablo está diciendo, no, si Cristo resucitó, mi fe es firme y tiene una esperanza porque un día Cristo vendrá por mí. Y lo segundo es que la predicación que estamos haciendo hoy es una predicación que trae verdad absoluta a nuestras vidas. Es un evangelio que tiene un valor. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación. Es el evangelio. Pablo está diciendo, esta predicación no son siempre palabras, son palabras de vida eterna. ¿Qué dice acerca de la escritura, de la palabra de Dios? Es como espada de qué? Que penetra y hace un trabajo en la vida del ser humano. Lo convence de pecado, justicia, juicio, llega a sus entrañas, discierne sus pensamientos y lo hace pensar y sentir que a través de la conciencia que tiene de Dios, que necesita a Cristo. Otra cosa es que alguien diga, no quiero. Esa es la gran diferencia. Me preguntaban algunos hermanos de la iglesia, pastor, yo debo predicarle a un familiar que está enfermo. Sí, hágalo, hágalo, porque su deber es anunciar ese evangelio. La responsabilidad del otro es rechazar o recibir. Esa es la responsabilidad. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Por eso nuestra fe no es vana, es una fe de esperanza. ¿Qué estamos esperando hoy? Si ven que están en guerra en Oriente, Irán ya entró en guerra con Israel. Más de 120, yo no me imagino eso, qué terror. 120 proyectiles viajando sobre el cielo, cayendo distintamente. Me decían, ya es el fin del mundo. Miren, no. Pero yo sí creo que son principios de dolor. Yo sí creo que estamos en un tiempo de finales y el Señor dirá en qué momento vendrá por su iglesia, pero creo que el mundo, aún más, bien dice la escritura que la naturaleza gime. Y hoy está gimiendo. No hay lluvia, todo seco, incendios, sequía, todo está sucediendo. La naturaleza está pidiendo, yo ya no puedo más. El hombre me ha hecho tanto daño, pero ahí estamos, seguimos. Entonces Pablo dice, nuestra fe no es vana, no es una falta, no es hueca, no es vacía. Hoy en día, puedo decir, hermano, usted sienta feliz, confiado de que está en el lugar correcto. No porque yo lo esté predicando, sino porque la palabra de Dios lo dice. Soy un interlocutor, pero siéntase feliz hoy que puede escuchar esto directamente de Dios y que de esto voy a decir, en muchas iglesias no se habla de esto. Créanme, no se habla de la resurrección, no se habla de una fe firme, no se habla de una predicación que hable del pecado. No, se habla mucho más de siéntete bien, sé feliz.
mente positiva. Tú puedes, adelante. Y yo tengo algunas personas, amigas, que yo sé que van a la iglesia, no a esta iglesia. Tengo otras personas. Y cuando abro su WhatsApp que me llaman, salen unas frases, todas menos un versículo. Bonitas, bueno, está bien, ¿sí? Hoy tu bienestar está en tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Pesas 45 kilos nada más y anda con gripa. No le veo dónde está la fuerza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestra fe es una fe firme, hermanos, porque Cristo resucitó. Y nuestra predicación es verdadera porque Cristo resucitó. Tuve una experiencia con mi esposa, creo que el viernes ayer, conocimos una pareja por casualidad madura y empezamos a hablar ahí. Y dio la casualidad de que ellos conocen del Señor, pero tenían un gran problema. Me dice, mire, estamos hablando de una persona de unos 65, 68 años de edad. Dice, mi abuela me enseñó el evangelio. Están tantas iglesias, me he desilusionado tanto que ahora no sé qué hacer. Fui a tal iglesia y entonces me presionaban por la plata. Fui a otra iglesia y entonces me presionaban como estilo militar. Fui a otra iglesia y entonces hacían unas cosas de sacar espíritus y unas cosas raras, extrañas. Es decir, un montón. Y este hombre y esta dama, su esposa, tienen sed de Dios. Yo decía, ¿quieren ir a la iglesia nuestra? Y le acepté la invitación. Al menos tomó el celular, ya está en enlace con nosotros, pero me agrada que tiene sed. Qué bueno que puede encontrar buenos pastos. Y oremos por eso. Creo que el hermano Octaviano decía, ojalá tengamos la iglesia un día llena. Podamos buscar otro lugar o tener otros servicios, qué sé yo. Pero la gente está buscando de Dios y lo sabía, tienen sed. El problema es que están tomando cisternas huecas y rotas, contaminadas. Y simplemente están viendo al momento emocional o a su necesidad. La mayor necesidad del ser humano es resolver la vida eterna. Punto. Y la universidad, ¿qué voy a hacer? No, tranquilo, no te preocupes. Y el trabajo, tranquilo. Y ahora la CPS, déjese tranquilo. Tenemos que despojarnos de esos dolores y esa preocupación, porque eso es pecado. Porque falta de fe y de dependencia. Dios todo lo puede. Entonces, tranquilo, ¿tenemos que ser responsables? Sí, pero no andar con dos bultos encima de la cabeza y el cuerpo diciendo, y ahora mañana, y que no, mañana cada día trae su propio afán, lo dijo el Señor. De mañana será mañana, hoy viva el hoy, y mañana levántese con la victoria en Cristo. Señor, hoy ayúdame, llévame, fortaléceme, corrígeme, cuídame, sé bueno conmigo. No son palabras positivas, son promesas del Señor en que vivimos. Muy bien, tercero. Ahí. Pablo refiere que la resurrección garantiza mi resurrección. Chévere, ¿no? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 18, 17. Desde el 17 vamos a tomar ahí. Mira lo que dice acá. Pablo refiere que la resurrección garantiza mi resurrección. Versículos 17, mira lo que dice acá. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué? Es decir, que si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecado. Si estamos en pecado, ¿estamos qué? Muertos. Entonces Pablo está diciendo, no, tenga cuidado. Segundo, mire el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, diciendo, los que se fueron pensando que tenían esperanza, se fregaron. Esos se quedaron ahí y van a levantarse solamente para un juicio eterno. Y Pablo está diciendo, si eso es así, pues qué miserables de nosotros. Mire el versículo 19. Mire lo que dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que somos, conmiseración habla de tristeza por algo que no sucedió. Está diciendo a la gente, oye, usted en Cristo cree, pero no resucitó, usted sí es pobrecito. Lo engañaron. Usted está viviendo por una fe vana, por una predicación vacía, hueca. Usted es digno de conmiseración. Es decir, de una tristeza. Oiga, me da una tristeza. A usted en esa iglesia el pastor le está engañando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos los más dignos de conmiseración, pero Pablo dice, no, eso no es verdad. El Cristo que tenemos resucitado nos permite garantizar un día seremos resucitados. ¿Cómo será esa orden, esa resurrección? Y vamos a terminarla ahí esta mañana. Muy, muy interesante. Ahora, versículo 32. Mire el versículo 32, la parte B, en cuanto a la resurrección. Mire lo que dice el 32b.
Si los muertos no resucitan, conclusión, tomamos que si no hay resurrección desde aquí al hueco y que me coman los gusanos, listo. Y Pablo está diciendo, sí, eso piensan muchos, sí, los que no creemos en Cristo. Y Pablo está diciendo, si usted cree en la resurrección de Cristo, me garantiza que yo un día resucitaré. Es decir, no solamente comamos y bebamos que mañana moriremos, porque después de morir vienen dos cosas, o un juicio, resucitados para vida eterna, o para juicio, de condenación, dice la Escritura. Entonces, Pablo está diciendo, cuidado con eso, nosotros sí tenemos una esperanza. Ahora, miren los versículos, voy a resumir un poquito del orden de la resurrección. Primero, Lázaro resucitó antes de Jesucristo. Sí, hay unas resurrecciones que están en el intermedio, y ahí, pero Lázaro volvió a morir. Entonces, no lo contamos sino como resurrección, pero volvió a morir. Entonces, es una resurrección intermedia. Pablo está diciendo lo siguiente, mire, vaya conmigo al versículo 20, un poquito a hacer cómo va a ser esa resurrección. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces Pablo cambia ahora la página. Escúcheme. Dice, todo esto que hemos escuchado es que no, Cristo no resucitó, lo niegan, dice, es así, somos dignos de conmiseración, no tenemos esperanza, estamos creyendo en algo falso, bájese esa nube, busque otra forma de solucionar su vida. Pero Pablo dice, no es cierto. Y los mire lo que dice, más ahora, está diciendo, esa no es la verdad, ahora les voy a decir la verdad, más ahora. Lo que les voy a decir, esto es ciertísimo. No lo dude, su fe sí es una fe de esperanza y la palabra de Dios que usted tiene en su mano es de firmeza. No lo dude. Mira lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es el primero resucitado? ¿Lázaro? No, Cristo. Por eso dice que aquí hay el orden de la resurrección, hay un orden. Alguien te decía, pero Lázaro, ¿dónde está metido? Es como un entremés, como una forma de ver qué va a pasar con nosotros en el futuro, una pequeña muestra médica, digamos así, algo que el Señor dice, mire, así van a resucitar. Obviamente resucitó con su propio cuerpo, pero nosotros seremos glorificados. Entonces Lázaro está ahí, pero él murió. Ojo que esa es la gran diferencia. Cristo es la primicia. ¿Por qué? Porque muere y volvió a morir. No, por eso es la primicia, el número uno. Vive para siempre. Entonces, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Ahí está. Lo que está diciendo Pablo aquí, estrechamente está diciendo que la resurrección de Cristo garantiza mi resurrección. Yo voy a ser resucitado. Eso es una gran esperanza para el creyente. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Entonces vamos a ser resucitados en un orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin de cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí está el versículo 18 y 19, más o menos. Entonces, ¿cuál es el orden? Cristo resucita, se va, la iglesia queda, un día vendrá ¿qué? El rapto de la iglesia. Y esa es la primera resurrección. ¿Y quién se va en esa primera resurrección? La iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Ahí van. ¿Se acuerdan primero de Tesalonicenses? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Entonces, ese es el orden que vamos a tener. Cristo, la primicia, resucita y luego del rapto, ¿sí? Luego de eso viene el rapto. ¿Qué es lo que estamos esperando el día de hoy? Eso es lo que estamos esperando, el rapto. Luego viene, pasan 1000 años, después de los 1000 años resucitan los que murieron en la gran tribulación. Ellos son tomados y vemos allá que son llevados junto con nosotros. Pero luego viene algo que es la segunda resurrección. Cuando aparece el tribunal de Cristo, aparece una segunda resurrección. La primera para vida eterna, la segunda para... Usted lo ve en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 15, no lo voy a leer, pero ahí aparece descrita la segunda resurrección. Por eso Pablo se toma la molestia de decir, la resurrección es su debido orden. Si usted entiende eso, ¿sabe en qué momento de la historia profética está? Y usted está con un piecito en el rapto. Si no se muere, estaría en la primera resurrección. Si no se muere, estaría en el rapto. O es A
pero usted no se queda. Y eso nos garantiza que Cristo resucitó y nos da una resurrección futura. Muy bien, ese es el orden. ¿Cuál es el método de la resurrección? Veámoslos ahí en el versículo 15, versículos 42 a 49. ¿Cuál es el método? Vamos a leer. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita ¿qué? ¿Qué? Se siembra en deshonra, ¿qué? Se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita ¿qué? En poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitamos en cuerpo ¿qué? Espiritual. Ojo, porque eso es clave. Ese es el versículo clave. El versículo, no solo el 40, mira el 40 por favor. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Eso significa que seremos resucitados. Sigamos leyendo ahí con el versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitaré en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaré en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitaré en cuerpo ¿qué? Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Está diciendo Pablo que el método de la resurrección es que usted va a resucitar con un cuerpo ¿qué? Espiritual e incorruptible, lleno de poder, ¿sabe? Incorruptibles, que ya no le entra la corrupción o la muerte y el pecado. Seremos semejantes ¿a qué? A Cristo. Imagínense el premio que recibimos y el método que Pablo está diciendo, ¿no? ¿Por qué Pablo entra en esos detalles? Porque alguien le puede preguntar, yo resucito, ¿pero qué? ¿Yo cómo resucito? ¿Como un animal? ¿Resucito como cucaracha? No, reencarnación. Entonces, ¿cómo resucito? ¿Cuerpo qué? Espiritual, porque es la única forma de tener una relación con el Padre y con Cristo. No hay otra manera. Incorruptible, inmarcesible, todopoderoso, fuera del pecado. No hay otra manera de entrar al cielo. Recuerda que el pecado no puede entrar al cielo y estar en la presencia de Dios. De tal manera que esa es la forma que Pablo está diciendo, el método. Ahora, pero dice también Pablo, versículo 15, versículo 51 al 53, una cosa clara. Aquí os digo un misterio, algo no revelado, pero ya lo sabemos. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no todos los creyentes vamos a morir, ni todos vamos a resucitar. Va a llegar un punto del rapto que la iglesia dice, los muertos en Cristo, ¿qué? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, significa que no estamos muertos, seremos ¿qué? Entonces, no conoceremos la muerte y no conoceremos la resurrección, pero sí seremos todos transformados. ¿Sí me entiende eso? Entonces, de pronto usted diga, yo quería ser resucitado, pero no se preocupe, ese es un paso de transición para los que mueren. Pero si no morimos, siéntase feliz de no pasar por ese valle doloroso, no solo para los que se quedan. Si usted dice, Pablo está diciendo, no todos vamos a morir, no todos vamos a resucitar, pero todos somos ¿qué? Por eso es tan importante la resurrección, porque la resurrección de Cristo me garantiza que yo seré transformado. Y victoria final, mire el versículo 54 al 57. ¿Cuál es la victoria final que tenemos? ¿Cuál es esa victoria que tenemos en Cristo sobre la muerte y la victoria que nos da la vida eterna? Mire lo que dice. He aquí os digo un misterio, versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resultados incorruptibles. ¿Qué? Y nosotros seremos ¿qué? Todos. Los muertos y los que quedemos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortal. ¿Seremos qué? Inmortales, incorruptibles, inmarcesibles, en ese sentido. Versículo 49, me vuelvo un poquito que lo salté. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Un poco enredado. Sencillo, nos vamos a reconocer. Usted va a reconocer a su esposa, a sus hijos salvos, familias, a su mamá. Y dice que vamos a traer esa imagen terrenal, nos vamos a reconocer, pero también tendremos la imagen ¿qué? Celestial y espiritual. Y esa es una combinación que yo todavía no la comprendo, es difícil de entender, pero está escrita, yo la creo, y dejemos ese problema a Dios, no me voy a romper el coco por eso. Pero es una promesa que yo voy a reconocer. ¿Cuál es la diferencia? Que mi relación con mi esposa no va a ser mi esposa y esposo. No la voy a ver como mi esposa, sino como parte del cuerpo de Cristo y de la novia
que se ha unido con Cristo y que ahora es su esposo y su esposa, y nuestra adoración y nuestro amor es hacia él, no a mi esposa. Hay que preguntar, ¿yo cómo hago allá con mi esposa? Otros 1000 años, 5000 años, pastor. Prometieron que la muerte, hasta la muerte nos separe, pero aquí yo la veo. No, no me preocupen, es un chiste, pero mire, el tema es que nos reconoceremos, pero nuestro sentimiento y amor será para Cristo. Cristo, Cristo es su novia, su esposo. Ya en las bodas del Cordero entramos en otra fase. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el versículo 54 y 57? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿De dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ¿qué? La ley. Un poquito de burla. Pablo se está burlando. ¿Sí? Está diciendo, mira, la muerte es como una abeja que le quitamos su aguijón, y ese aguijón, ¿qué es? El pecado. Ya, fuera. Y de esa manera, sorbida la muerte significa que hay victoria y una conquista total por Cristo sobre la muerte. Está diciendo, sorbida es, ya la muerte no nos tocará, no nos va a hacer daño y vamos a estar con el Señor. Y finalmente, la victoria. Mira el versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección me da victoria. Y esa victoria me debe llevar a ¿qué? A servir a Cristo. ¿Por qué? Mire el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. ¿Cuál es la victoria final? La victoria está diciendo que la resurrección que yo tengo garantizada me debe llevar a un servicio fiel hacia el Señor. La esperanza de la resurrección es la que hace, es lo que me permite hacer todo un esfuerzo en la obra que valga la pena. Si Cristo resucitó, vale la pena trabajar por él. Si Cristo resucitó, vale la pena amarlo, dar, orar, adorar, seguirle, servirle, cuidarlo, porque Cristo ha resucitado. Y esa es la esperanza en la resurrección, me da una victoria y me da el ánimo, el deseo de hacer todo lo posible para Dios. Creo que Gedeón nos dio esta mañana un buen ejemplo. Y él dijo, hasta que esto no termine, yo no voy a descansar. Igual esto, el Cristo resucitado nos ha dado una victoria para servir con fidelidad en la obra y valga la pena. Y uno dirá, pero pastor, cada domingo vengo acá a montar sonido en la cámara, a cantar, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Cristo ha resucitado y vale la pena hacer todo este esfuerzo, vale la pena porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Y nos reconfortó y nos llenó y nos salvó, y ahora es sorbida la muerte en victoria, ha sido conquistada. ¿Sabía que usted y yo estábamos condenados a morir sin ningún remedio? No había solución, pero Cristo lo hizo. Y Pablo dice, oh, ¿dónde está tu aguijón, muerte? No, no, no. Ya no hay nada. Se burla, diciendo, ya hemos tenido victoria a través de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Reciba a Cristo. Reciba a Cristo, siga a Cristo, ame a Cristo, porque usted no tiene una vana fe ni una vana predicación, tiene una esperanza maravillosa. Y espero que usted esté en la primera resurrección, no en la segunda. La primera es para vida, la segunda es para muerte. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Permítenos comprender lo profundo de esta doctrina. Entender, Señor, que muchos la desconocen, no la saben, la han olvidado, la ignoran. Pero hoy, Señor, nos revelas a través de Pablo cómo al final esa resurrección nos da una victoria maravillosa y es el motor por el cual yo debo trabajar por la obra. Vale la pena venir, vale la pena amarte, Señor, porque un día todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, todo lo que trabajemos se quedará. La eternidad es incalculable, inmensurable, invaluable, y a la cual debo apuntar, a la cual debo prepararme. Hoy podrías venir por nosotros, y atrás se quedaría todo. Por eso Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura, no es lo más importante, lo hago, lo sé que tengo que hacer, pero lo importante eres tú, Jesucristo. Lo importante, Señor, es servirte, seguirte, amarte, aceptarte, cuidarte, Señor, y saber que un día vendrás por mí. Tal vez estamos
al borde del plan. Vivimos al filo de la eternidad. Preparémonos para ello. Señor, permítenos verlo de esa manera. Vemos en Cristo Jesús. Amén y amén.